por la gracia de Dios iniciamos la exposición. Entonces, hoy día yo quisiera hablar con ustedes sobre María, Madre de Dios. Como ustedes saben, este tema, que es amplio y profundo, se aborda o se puede abordar diferentes temas, diferentes formas particulares. Observen algo. Por ejemplo, probablemente cuando ustedes van la víspera de la fiesta, que es cuando la mayoría de las personas vamos, o el día, que es el 31 de diciembre, el 1 de enero, muchos durante años hemos escuchado sendas homilías sobre este tema. También tal vez en el YouTube o algunos hemos escuchado también temas de María, Madre de Dios desde el punto de vista apologético, que es entrando en diálogo específicamente con los hermanos separados o protestantes. Pero en esta ocasión yo quisiera, más que abordarlo ese tema de esa forma, quisiera entrar como en un diálogo, porque como sabemos que la Academia de Formación Católica, los miembros de ella en su gran mayoría son personas con deseos de aprender y a su vez compartir el conocimiento. Yo quisiera compartir con ustedes otro enfoque, que no se va a ir tanto lo que probablemente se va a una homilía, que es el aspecto espiritual de nuestra relación con María, como la Madre nuestra, la Madre de la Iglesia, o el aspecto apologético, que es tratar de dar respuesta a los hermanos no católicos sobre este tema. Sino que quisiera tratar de dar un aporte para que nosotros podamos en un momento determinado, cuando entramos en un diálogo, más que todo con un católico que te diga, oye, yo no entiendo esto de qué significa que María es Madre de Dios. ¿Acaso Dios puede tener madre? Entonces, es una pregunta legítima y no se trata de contestarle simplemente, tiene que tener fe, o María es muy grande, o la típica explicación, Jesucristo es Dios, María es su madre, por lo tanto ella es Madre de Dios. Eso poco explica. Entonces tenemos que empezar hablando del primer concepto por el cual surge María, Madre de Dios. María, Madre de Dios, surge por un misterio único en la historia de la humanidad. Y ese misterio se desarrolla a lo largo de nuestra historia, porque sí, ciertamente fue revelado, y como nos enseña el catecismo, las verdades de fe ya están totalmente reveladas, mas no totalmente comprendidas y explicitadas. Y por lo tanto la Iglesia a lo largo de los siglos va tratando de profundizar, entender y explicitar mejor. Entonces el misterio era de que efectivamente los apóstoles en principio consideraron que Jesús era un apóstol. Después, un profeta. Después se dieron cuenta que era algo más que profeta. Después empezaron a llamarlo el Cristo, el ungido. Después empezaron a llamar Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo. Pero ¿hasta qué punto alcanzaron a entender qué significaba eso, que era Hijo de Dios, o poder explicitarlo a los demás? Entonces la Iglesia a lo largo de los siglos fue profundizando el tema. Y a lo largo de la historia vamos a ver de que esto es uno de los aspectos de nuestra fe más discutidos, atacados y también fuente de herejía. Cuando iniciamos uno de los temas más interesantes es que al principio más se negó la humanidad de Cristo que su divinidad. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente empezaron los gnósticos a decir, por su concepción que tenían del universo, los gnósticos existían antes que los cristianos. Sin embargo, algunos gnósticos se hicieron cristianos, pero conservaron sus creencias. Y una de las creencias básicas gnósticas es que efectivamente la materialidad era indigna y lo más importante era el espíritu. Por lo tanto, ellos consideraban de que efectivamente Jesucristo, si era el Hijo de Dios, esa materialidad que él presentaba era mera apariencia. Por eso San Juan dice la famosa frase que si fuera de este contexto no tenemos sentido. Dice, cualquiera que diga que Jesucristo no vino en carne es el anticristo. En ese momento era palpitante y eran los herejes más populares, por decir así, y que más golpeaban la verdadera fe, los gnósticos. Y entonces San Juan los llamó
anticristo. ¿Por qué? Porque estaban negando la verdadera humanidad de Cristo. Después surgieron otro grupo que se llamaron los adopcionistas. Y los adopcionistas empezaron a decir que sí, que Jesucristo efectivamente era hijo de Dios, pero empezó a ser hijo de Dios a partir de que fue bautizado. Cuando el Padre declaró con Juan Bautista, este es mi hijo amado, a partir de ahí el Padre lo adopta y comienza a ser hijo de Dios. Por lo tanto, es más que evidente que ahí es uno de los primeros casos donde se empieza a dudar, a negar la divinidad de Cristo. Entonces Jesucristo era un gran hombre, un gran profeta o un espíritu superior, pero no era Dios. Entonces, a lo largo, obviamente, de este comentario muy resumido, pero para ponerlo en contexto, después surge una de las herejías más conocidas y más famosas, que es la de Arrio. Arrio empieza a una teología que muchas veces la gente simplemente simplifica. Dice, no, lo que pasa es que Arrio no creía que Jesucristo era Dios. El problema con Arrio era un poco más profundo que eso. El problema con Arrio es que Arrio no podía entender cómo la eternidad, la inmensidad, la omnipotencia de Dios podía caber o relacionarse con la materia. Y esa confusión lo llevó en aras de la defensa de lo totalmente otro del Padre, decir de que sí, Jesucristo era Dios, pero no un Dios igual al Padre, dado que tenía que ser más insignificante porque se había encarnado. Entonces, sin darse cuenta, empezó a programar un politeísmo. Había un Dios grande, que era el Dios Padre, y un Diosito pequeño, que era Jesucristo. Los debates con el Arrio y el arrianismo fueron severos, fueron grandes, fueron profundos, a tal punto que los historiadores dicen que llegó a tener aproximadamente más del 70% de la jerarquía llegó a ser arriana. Algunos pensaron que la iglesia iba a desaparecer. Héroe de la lucha contra Arrio, San Atanasio. Pero San Atanasio sufrió persecuciones cruentas, difíciles, porque la jerarquía mucha jerarquía era arriana. Así que yo lo comento porque algunas personas hoy día se escandalizan de que no, que tal obispo está enseñando herejía, o que tal obispo está diciendo locura, o que tal cardenal, mira que el sínodo alemán. Eso no es nuevo para los que conocen un poco de historia de la iglesia. En la iglesia siempre ha habido avatares y ha habido luchas doctrinales y ha habido todo. Lo que ocurría en esa época inclusive era más grave que ahora, porque en esa época la gente, el pueblo no tenía acceso a la información como hoy día se tiene. El pueblo simplemente se atenía a lo que le decían sus pastores. ¿Qué ocurría? Que efectivamente, como todos sabemos, entonces el péndulo estaba en entender quién era Jesucristo. Unos se iban por un lado y decía que era tan divino que no podía ser hombre, y el otro se iban para el otro extremo y decía que era tanto hombre que no podía ser divino. Entonces no se entendía. Entonces surge el famoso concilio, y que hago un excurso aquí rápido, que algunos dicen, engañando a los otros, que el concilio que convocó en su momento Constantino lo hizo para unir su imperio, y fue un concilio político para que se declarara a Jesucristo Dios y de esa manera hubiera unidad bajo un solo Dios de su imperio. Eso suena bien, pero es totalmente falso, dado que primero que Constantino era arriano. Constantino no creía que Jesucristo era Dios, y segundo, se murió bautizado por un obispo arriano. El otro aspecto importante está en el hecho de que el concilio, contrario a lo que se piensa, aprobó lo que era menos popular para la iglesia en ese momento. La mayoría de la gente en el imperio le convenía políticamente y consideraba que era lo mejor, considerar que Jesucristo fuera un Dios como cualquier otro, un Dios más del panteón. Pero viene el famoso credo que todos conocemos, que decimos en la misa, y cuando usan las frases famosas cuando declaran que Jesucristo es verdadero Dios. Recordemos el credo que rezamos, ¿no? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado. Eso era para contestar a Arrio. Arrio llegó a decir
que el verbo sí fue creado por Dios, dándole particularidades, pero creado por Dios. Por eso dice engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces, ahí surge el tema, porque entonces, ¿qué ocurre? Ya empezamos a entender el misterio de Cristo y empezamos a decir, sí, lo que pasa es que en Jesucristo existen, y la iglesia lo define todavía de esa manera, una sola persona y dos naturalezas. Entonces, esos dos términos en griego que se utilizaban y que tenían otra connotación, la iglesia le da una connotación particular. Cuando nosotros hablamos en la persona nuestra y en la de Cristo y en la de los ángeles, hablamos de persona, hablamos de alguien, y para simplificarlo y no hacer una clase de teología, decimos que es el yo. Ese es el que maneja, el que define. Todos nosotros, si hacemos una introspección y miramos hacia nuestro interior, nos daremos cuenta que alguien toma decisiones. No sabemos decir qué es, ni cómo es, pero sabemos que alguien toma decisiones. Alguien, no es que no son nuestros pensamientos, alguien piensa, alguien decide, alguien analiza, alguien siente. Entonces, hay ese alguien que nosotros llamamos yo, es lo que en la iglesia se decidió llamarse persona. Pero sin embargo, las capacidades propias de el ser creado, la iglesia le llamó naturaleza. Entonces, cada ser tiene una naturaleza. Es decir, una esencia, que esa esencia le hace ser lo que es y le da la capacidad también de poder ser. Entonces, por ejemplo, tenemos nosotros como seres humanos, tenemos una naturaleza humana. Los ángeles tienen naturaleza angélica y Dios tiene naturaleza divina. Pero recuerden que estos son conceptos, no lo cosifiquemos. O sea, no lo hagamos como que mi naturaleza es el cuerpo o que mi naturaleza es un brazo, porque la naturaleza involucra toda la unidad. Entonces, mi naturaleza es cuerpo material, alma espiritual en unidad de persona. Entonces, ¿qué ocurre? Que a partir de ahí, para entender esta realidad, el misterio de Cristo, entonces la iglesia lo explica diciendo que el yo divino, que en la Trinidad hay tres personas, o sea, tres yo, pero hay una sola naturaleza divina que lo comparten todo. Y una manera sencilla de explicarlo está en el hecho de que ¿cómo sabemos que comparten la naturaleza divina? Bueno, porque comparten los mismos pensamientos, el mismo amor, la misma voluntad. Sin embargo, los seres humanos somos distintos, porque aunque tenemos la misma naturaleza en cuanto a cualidad, es decir, somos humanos todos tenemos diferencias, pensamos diferente, queremos diferente, sentimos diferente. En Dios hay una absoluta unidad, a pesar de que la comparten los tres yo o las tres personas. Uno de esos yo y una de esas personas decide encarnarse, es lo que llamamos nosotros la encarnación y que llamamos el verbo. Pero como no se puede separar de su naturaleza, de su ser, entonces definitivamente se vuelve y se une, siendo parte de la naturaleza divina, se une a una naturaleza humana. ¿Pero qué significa unirse a esa naturaleza humana? Que esa naturaleza humana va a tener todo lo que tenemos nosotros. Es decir, que va a tener cuerpo, como dice la iglesia, sangre, alma. Entonces, o dicho de otra manera, más común para nosotros, cuerpo y alma. Entonces, ¿qué pasa en Jesucristo? Que en Jesucristo, como hay dos naturalezas, dos formas en las que Él actúa, pero hay un solo yo, Él puede predicar como humano y Él puede predicar como Dios. Eso, la palabra predicar se usa para decir que actúa como Dios y actúa como hombre. Esto significa que en Jesucristo también hay, aunque suene extraño, hay dos voluntades y hay dos inteligencias que actúan, decía un teólogo, que actúan a la vez como los ojos de la cara, que actúan al mismo tiempo porque están dominados por un mismo yo.
Entonces, cada vez que Jesucristo actúa, sea como hombre o sea como su naturaleza divina, es Dios actuando, porque es el yo. ¿Y por qué hago toda esta explicación? Dirá, bueno, ¿y cuándo va a caer en María, Madre de Dios? Porque es que hay que hacer este preámbulo para poder entonces entrar en el debate que se dio cuando se da la maternidad divina de María. ¿Y cuál es el debate? Bueno, surge otro hereje, Nestorio. Nestorio entonces empieza a decir que a la Virgen María no se le podía dar el título de María, Madre de Dios. Ya no era por el hecho de que o Jesucristo no fuera Dios o Jesucristo no fuera ser humano, porque ya eso estaba más que explicitado en el credo. Entonces, ¿cuál fue el tema con Nestorio? Nestorio empezó a decir y partir a Jesucristo. Nestorio dijo, no, lo que pasa es que en Jesucristo hay dos yo. Hay una naturaleza y una persona humana y una naturaleza y una persona divina. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la Virgen? En ella se encarnó el hombre Jesucristo y entonces, y ella, eso fue lo que dio a luz ella, un hombre. Y entonces, la divinidad de Cristo, el yo divino y la naturaleza divina quedó separada. Cuando se dio a luz, se unieron o tienen un vínculo moral y actúan a la vez, pero son dos seres que actúan al unísono, pero diferentes. Esa herejía de Nestorio dijo que, por lo tanto, a la Virgen María se le tenía que llamar no Theotokos o Madre de Dios en griego, sino Christotokos o Madre de Cristo, viendo el hombre Cristo. No fue a que se dio el concilio, ¿no? El famoso concilio de Éfeso, cuando se da el debate y se llega a la conclusión cristológica. Y esto es importante que lo sepamos. Es una conclusión para defender el misterio de Cristo. Y esto lo recalco porque cuando conversemos con alguien, vamos a tener claro que cualquier persona que niegue la maternidad divina de María está negando el misterio de Cristo. O no lo comprende o no lo predica bien. O en pocas palabras, es un hereje en la cristología. ¿Por qué? Porque cuando veamos la explicitación del dogma, nos daremos cuenta que cuando leemos el concilio de Éfeso está en una clarificación de lo que es Cristo. ¿Por qué podemos, decía el campeón de la maternidad divina, dice, ¿por qué no podemos dejar de decir que Jesucristo es hijo de María y María, madre de Dios? Porque precisamente por lo que expliqué al principio, porque en Jesucristo hay una sola persona y dos naturalezas. Y María es madre de todo el conjunto. ¿Cómo se le puede explicar eso a una persona sin entrar en tanta teología que tal vez va a decir, oye, pero yo no entiendo nada de esto de naturaleza, persona? ¿Cómo se lo puede explicar? Bueno, entonces tendríamos que partir ya, hablándole a una persona, decirle, muy bien, recordemos que partamos del principio de que la maternidad divina, a pesar que tiene el nombre de maternidad divina, es un concepto de maternidad humano. Por lo tanto, tenemos que partir de la humanidad para entenderlo. Entonces, no se trata, y eso es lo primero que tenemos que explicarle a la persona, no se trata de María como una diosa que da a luz un diosito, como era la visión que tenían los griegos en su panteón, que decían que Zeus tenía relaciones con una diosa y tenía un diosito, haciendo una proyección de nuestra humanidad a su divinidad. Sin embargo, eso es lo que algunos ridiculizan que nosotros los católicos explicamos. Sin embargo, hay que empezar diciéndoles, no, la maternidad que estamos hablando nosotros es una maternidad humana. Entonces, ¿cómo se explica el adjetivo divino? Bueno, expliquemos la maternidad humana. Para que uno de nosotros venga al mundo, tiene que haber dos elementos que se unen de manera natural. Papá, mamá se unen. Una aporta el óvulo, el otro aporta el espermatozoide, aproximadamente 50% cada uno se unen y se da lo que se llama la concepción. A partir de ahí, que la mujer en su seno tiene ese milagro de la concepción, ella empieza a ser madre. Y cuando se da la concepción, Dios infunde un alma inmortal. Por lo tanto, ni papá ni mamá le dio el alma inmortal, sino Dios. Y mamá solo aportó una parte. Sin embargo,
a partir de ese momento que se da la concepción en el seno de la madre, que papá aporta una parte y Dios aporta el alma inmortal, cuando la mujer se declara madre, del punto de vista humano, ¿es madre de qué? De todo el ser. Porque la madre es una concepción humana de persona a persona, no de partes o conjuntos, sino de la unidad de la persona. Recordemos que nosotros tenemos unidad en el yo, en la persona. Cuando morimos, la separación del alma del cuerpo muere la persona porque se separa. Cuando hay unidad, ahí hay unidad en la persona. Entonces la relación es persona a persona. Entonces por eso decimos que es madre, mi madre, aunque mi madre no me dio el 100% de mi ser. Dios me dio el alma inmortal y mi padre me dio una parte, a pesar de que ella no dio todos los elementos que componen a su propio hijo. Entonces, conceptualmente, ¿qué es una madre humana? Bueno, una madre humana es alguien que recibe aportes de Dios, de su pareja, y ella aporta algo, lo concibe en su seno, lo tiene un tiempo y lo da a luz. A partir de ahí es verdadera madre del punto de vista humano, a pesar de que no todos los elementos que lo componen no forman parte de él. Entonces, ¿qué significa esto? Que efectivamente, tengo problemas con la cámara y pido disculpas. ¿Qué ocurre? Definitivamente, entonces, a partir de ahí, esto significa que en el misterio de Cristo, ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra en Primera de Juan que el Verbo se encarnó en el seno de la Virgen. Entonces, viene Jesús y tiene su persona divina, su yo divino, tiene su naturaleza divina y se encarna en el seno de la Virgen. Como no hay concurso de varón, ella humanamente aporta todo desde el punto de vista y Dios aporta un alma inmortal para que empiece a surgir un nuevo ser humano unido a la persona divina de Cristo, del Verbo, y a la naturaleza. Entonces, pero como está unida a la persona, entonces ella es madre de todo el conjunto. Y entonces da a luz a alguien que es verdaderamente Dios. O sea, al decir que es madre de Dios, María, estamos salvaguardando y explicitando dos verdades importantísimas en nuestra fe y innegociables que no podemos renunciar. Que Jesucristo es verdadero hombre y Jesucristo es verdadero Dios. Es verdadero hombre porque tiene una madre humana que lo concibió y lo dio a luz como cualquier otro, aunque sin concurso de varón. Y para salvar la divinidad de Cristo, sabemos que ella es madre de Dios porque no dio a luz a un hombre cualquiera, sino a alguien que tenía naturaleza divina también y una persona divina. Entonces, por lo tanto, a la otra pregunta que la gente hace, bueno, que podrían ya intuir usted la respuesta. Sí, pero yo no puedo entender cómo ella, siendo finita, limitada, puede dar a luz a Dios. Bueno, es precisamente por el hecho mismo único de la encarnación que hace que Dios eterno, omnipotente, asuma la naturaleza humana, que es una verdad de fe asumida por todos los cristianos. De hecho, el que no cree que Jesucristo es Dios no es considerado cristiano, es un dogma fundamental de nuestra fe cristiana, no católica, cristiana. Cualquiera que diga, por ejemplo, los testigos de Jehová no son considerados un grupo cristiano porque no cree en la divinidad de Cristo. Entonces, efectivamente, el negar esta realidad significa negar un dogma fundamental. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, la Virgen María es madre de Dios en el tiempo. Es decir, a partir del momento que el Verbo se encarna, se vuelve Jesucristo en su seno, a partir de ese momento ella empieza a ser madre de Dios. Por lo tanto, ya no es madre de Dios desde toda la eternidad, sino a partir de la encarnación. Otra pregunta que también comúnmente se hace es esta misma, ¿no? ¿Cómo puede ser madre de Dios si Dios la creó a ella? La misma respuesta. Es el misterio de la encarnación y a partir de ese momento es que se da la maternidad divina. Porque nosotros tenemos la concepción de que nuestras madres son anteriores a nosotros
y por lo tanto es imposible que si yo declaro que alguien es mi madre, yo pude existir antes. Pero recordemos que estamos hablando del misterio de la encarnación del Verbo. Entonces, por eso se hizo en el tiempo. Otros dicen, no, no puede ser María madre de Dios porque ella solo le dio la humanidad. El decir que María es madre de Dios, no es madre de Dios porque solo le dio la humanidad, cae en la misma herejía Nestorio, que es una de las herejías más comunes entre los protestantes, el decir y separar a Cristo. Es que María es madre de su parte humana. Entonces convierten a Cristo en un duopac, ¿no? Aquí está el hombre Cristo, aquí está. Entonces, cuando a mí me hacen esa asunción, yo le pregunto, ¿cuándo Jesucristo dejó ese 10? ¿Antes de encarnarse, durante el seno de María o después que lo dio a luz? ¿En qué momento él dejó de ser Dios? Generalmente no lo pueden contestar. O cuando hacen esa separación, yo le pregunto, en la cruz, ¿quién murió? ¿Jesucristo hombre o Jesucristo Dios? Si tú te lo estás separando. Ah, no, que los dos juntos. Yo le digo, entonces cuando en la cruz sí murieron los dos juntos, pero entonces cuando lo dio a luz, entonces no estaban juntos, no era un solo ser. Entonces, esto es importante también porque la connotación cristológica tiene también que ver con la connotación en nuestra salvación, para que vean lo importante o lo difícil que significa negar la divinidad de Cristo. Cuando se niega la divinidad de Cristo, por ende se niega el dogma de la maternidad divina de María, también se está negando la salvación, porque para que el hecho de la salvación se diera, tenía que ser uno de nosotros, un hijo de Adán, igual a nosotros en todo, menos el pecado, como dice la carta a los hebreos, pero también tenía que ser alguien que tuviera la capacidad de poder pagar la deuda del pecado. La deuda que la humanidad obtuvo por el pecado original y por los pecados era superior a toda la humanidad, porque la ofensa que se emite no se mide por quien ofende, sino a quien se ofende. Entonces, por lo tanto, cuando usted ve el siguiente ejemplo para ilustrarlo, si un niño, por ejemplo, está discutiendo y golpea a un compañerito igual que él, está mal y podemos decir que pecó, pero no es tan grave. Pero si ese mismo niño viene y le da un golpe a su madre, inmediatamente es más grave, aunque fue el mismo golpe o de la misma intensidad y todo lo demás. ¿Por qué? Por la dignidad de quien golpeó, su mamá. Entonces, de la misma manera, nosotros, a pesar de ser criaturas limitadas, al ofender a Dios, es una ofensa que tiene un valor infinito por la dignidad de quien estamos ofendiendo. A pesar de que nosotros somos capaces de ofender, no somos capaces de reparar esa ofensa. Entonces, solo Dios mismo podía reparar la ofensa que se le había hecho a sí mismo. Y Él decide venir a repararla. Pero como Dios es justo y es sabio, Él no decide hacerla por decreto. Él viene y asume nuestra condición para que fuera uno de nosotros. Entonces se cumplían las condiciones. Uno de nosotros, uno de la raza de Adán, paga. Pero también como es Dios, paga y satisface todo. Entonces la unidad tiene que darse para que se dé también el misterio de la salvación. Entonces, separar a Cristo y por lo tanto decir que María no es madre de Dios es también atentar contra el misterio de nuestra salvación. La gente generalmente cuando discutimos estos temas dicen, bueno, pero si ellos no creen que María es madre de Dios, ¿qué importa? ¿Eso qué importa? Que no lo crean, ellos creen en Cristo. Y no nos damos cuenta de la profundidad de lo que estamos hablando. Porque cuando la iglesia declaró a María madre de Dios, no fue para elevar a la Virgen María o para que nosotros dijeran, oh, qué bonita madre tengo. O, no, fue para explicitar. Ahora, como consecuencia lógica viene todo lo que la iglesia ha dicho y todas las consecuencias espirituales, por supuesto. Sí, no lo estoy negando, pero sí tenemos que tener claro la razón y por qué se mantiene. Aunque generalmente hoy día ya muy poco se predica de eso. Generalmente se habla de María, Madre de Dios, nuestra Madre, la Madre de la Iglesia, la virtud de la Virgen, que debemos seguirla, que debemos pedir su auxilio y todas esas cosas. Y se ha olvidado esta parte. Entonces, cuando nos encontramos con un mundo de creídos o con personas que no creen en la fe católica, entonces nos cuesta mucho explicarlo,
porque tenemos que darle esa trazabilidad de cómo llegamos al dogma de María, Madre de Dios, y por qué se declara y qué está salvaguardando ese dogma, porque es la manera, según el Espíritu Santo le enseñó a la iglesia, más perfecta para explicar que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Al decir María es Madre de Dios, estamos en una sola frase explicitando esa verdad. Porque, por lo tanto, los que tienen alergia al término generalmente no entienden el misterio de Cristo o lo están aplicando mal. No entiende su humanidad, no entiende su divinidad. El dogma de la maternidad divina de María está claramente explicitado en el Evangelio según San Lucas. Cuando Santa Isabel, inspirada o llevada por el Espíritu Santo, declara que como aquí que la madre de mi Señor venga a verla, ahí, no solo por el hecho de la frase que dijo Santa Isabel, sino por lo que el evangelista pone por parte del Espíritu Santo, es lo más relevante. Algunos dicen, no, pero lo que pasa es que tratan de explicitar y dicen, lo que pasa es que la Santa Isabel no tenía claro el concepto de que Jesucristo era Dios. Eso no lo sabemos, pero es probable que tal vez no tenía la profundidad de lo que el Espíritu Santo nos ha revelado a nosotros. Sin embargo, lo importante para nosotros no es lo que posiblemente Santa Isabel sabía, sino lo que el agiógrafo o el escritor divinamente inspirado nos transmite como verdad de fe. Entonces, para nosotros la revelación está en lo que el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmite a través de lo que él cuenta como verdad histórica. ¿Y qué quiso San Lucas decirnos, inspirado por el Espíritu Santo? Le da la misma connotación a Jesucristo de Señor y la misma connotación a Dios Padre de Señor. En el mismo capítulo, recordemos que cuando él dice, Santa Isabel dice eso, entonces dice la Virgen María, proclama en mí la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en el Señor, mi Salvador. Y ese Señor a que se refiere la Virgen María no era obviamente a su hijo. Ella se está refiriendo a lo que ella entendía como Yahvé, como el Dios revelado de la Biblia que se manifestó en el Sinaí. Entonces el agiógrafo le pone igualdad a la palabra Señor para Dios Padre como para el Hijo de María. Entonces está claramente declarado en el texto y claramente explicitado por el agiógrafo que la madre de mi Señor es la madre de mi Dios. Es un sinónimo y está claramente especificado allí. Entonces, con ese texto, del punto de vista bíblico, en mi opinión, es más que suficiente. Los otros textos, el del Emanuel que aparece en Mateo y demás, pues son textos que se pueden usar y se puede conversar, pero ese texto, en mi opinión, es irrefutable. La gente que dice que son muy bíblicas y simplemente se saltan el texto o no le tratan de dar profundidad en la exégesis porque simplemente no le conviene y empiezan a hacer argumentaciones, como ustedes ya saben, de una u otra forma, tratando de torcer el texto o tratando de decir, como dije, preguntas de ese tipo, que María no es la creadora de Dios o que María Dios la creó, no puede ser su madre, y haciendo ese tipo de enredos para que el católico sencillo piense que su fe es ilógica, que su fe no tiene fundamento, que su fe no tiene sustento ni en la razón ni en la revelación divina. Entonces, por eso decía yo que yo quería en esta noche compartir con ustedes estos aspectos importantes de cómo surge, ¿no? Cómo surge la fe nosotros en la maternidad divina de María. También traté lo más posible ahorrarme fechas, nombres y demás, estar leyendo dogmas y demás, porque eso iba a ser muy pesada la presentación. Lo que quería simplemente hacer como un pantallazo general para que nos formáramos una idea
sobre todo para los que no la conocen. Sé que habrá personas acá que conozcan todo esto, pero para los que no lo conocen, efectivamente de esta manera ya tendrían una aproximación para que poco a poco entonces vayan estudiando, estudien un poco sobre los gnósticos, sobre adopcionismo, sobre Arrio, sobre el concilio de Nicea después de Constantinopla, sobre Nestorio, ¿no? Y lo que era el famoso concilio donde se declaró a la Virgen Madre de Dios, y veremos también una realidad de conjunto. Bueno, ya a modo de conclusión, para no alargar esta explicitación y para dar oportunidad para los que quieran preguntar, el principio fundamental dentro del concepto de María Madre de Dios es cristológico. Una vez ya entendemos este concepto, podemos hablar un poco de Mariología. ¿Cuál es el fundamento de la Mariología? Es precisamente el misterio cristológico, porque el misterio cristológico nos enseña que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en unidad de persona, y que por lo tanto Él quiso entrar al mundo a través de una mujer que lo dio a luz, y por lo tanto esa mujer es verdadera Madre de Dios. Y como es Madre de Dios, a partir de ahí vienen todas las explicitaciones que se hacen en la Mariología. Esa Madre de Dios, quién era, cómo se eligió, qué preparación tuvo, y todo lo que va surgiendo, que son la Inmaculada Concepción, la virginidad perpetua, y finalmente la asunción en gloria al cielo en cuerpo y alma. Surge de esta relación única entre Jesucristo con su madre, la Virgen María. Entonces sí, a partir entonces del misterio cristológico que no surge la relación de María, Madre de Dios, surge entonces el resto de los dogmas como consecuencia de, ¿no? Entonces, cada dogma que se proclama es precisamente para ver el misterio de Cristo a la luz de la Virgen. Porque la Virgen Inmaculada, no solo porque Dios se lo concedió, sino en razón de su misión como Madre de Dios. La Virgen María es siempre virgen en razón de quién es el Padre de Jesús y el modo que Dios quiso que se consagrara a la Virgen a su servicio, y cómo vino al mundo Jesús. La Virgen María ascendió al cielo en aras de la Inmaculada Concepción, la pureza que tiene la Madre, y entonces es llevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Entonces parte todo de su relación con Cristo, es decir, de su maternidad divina. Bueno, le agradezco a todos en la oportunidad de haber compartido con ustedes. Espero no haber sido muy pesado, y pido disculpas porque no sé por qué la cámara estaba prendiendo y apagándose. No sé si eso fue un poco molestoso para algunos. Y estamos a las órdenes para cualquier pregunta, aporte o comentario. Con muchísimo gusto estamos aquí para contestar. Pido disculpas si en algún momento pareció un poco técnico o pareció un poco enredado, pero para eso estamos acá, para poder aclarar en la medida de lo posible. Adelanto de que no preparé una charla en función de fechas, historia, ese tipo de cosas, sino en función de entender. Si hay una pregunta en cuanto a los conceptos, con mucho gusto. Pero si me van a preguntar cuándo fue el concilio de Éfeso o cuándo se dio eso sí no se lo voy a contar porque no lo preparé. Efectivamente no lo preparé porque no era la intención de esta charla. Así que, Oscar, estamos a las órdenes.